esta aseguradora no va a invertir en los fondos que mejores sean para ti. No, van a invertir en los que más les pagan. Bueno, el PIAS es Plan Individual de Ahorro Sistemático, ¿de acuerdo? Cuesta acordarse, pero es plan individual o individualizado de ahorro sistemático. Es un producto, en primer lugar, de una aseguradora, ¿de acuerdo? También lo podemos contratar a través del banco, pero digamos que la entidad que la gestiona es una aseguradora. Si lo contratamos a través del banco, pues es una capa más de comisiones que vamos a pagar, y ya veréis que comisiones pues no vamos a pagar pocas, en el que, pues bueno, tras contratarlo, aportamos un capital determinado que pactamos con la entidad, por ejemplo, 200 o 300 euros todos los meses durante 20 años, o lo que pactemos. Y, pues bueno, que a cambio de una comisión, como siempre, pues van a ir invirtiendo, ¿de acuerdo? Pues parecido a un fondo, parecido a los planes de pensiones, etcétera. Entonces, pues bueno, invierten en renta variable o renta fija, depende del producto que contratemos, que ahora veremos que encontrar información sobre los PIAs, pues en fin, es más difícil que encontrar el santo grial. Y, pues bueno, esto ya nos va diciendo cosas, es decir, que sea un producto de una aseguradora, pues ya nos dice cosas como que, por ejemplo, si yo aporto, pues digamos, 100 euros a un PIAS, pues digamos que de esos 100 euros va a haber una parte que va a ir destinada a inversión y va a haber otra parte que va a ir destinada a una prima de un seguro de vida, ¿de acuerdo? Porque cuando contratamos un PIAS, pues también estamos contratando un seguro de vida, ¿de acuerdo? Y luego además, pues digamos que vamos a tener una serie de comisiones por la gestión de ese dinero. ¿Cuántas comisiones? Pues ya os digo yo que no son pocas. Os voy a compartir pantalla y lo vemos. Fijaos, tenemos comisiones de suscripción entre el 1 y el 1,5%. Tenemos comisiones de reembolso, ¿de acuerdo? Es decir, por suscripciones, comisión por cada vez que metemos dinero en el PIAS. ¿De acuerdo? Tenemos comisión de reembolso, que es decir, por retirada, ¿de acuerdo? Hasta de un 3 y 5% en los primeros años de vida, a modo, además, de penalización, ¿de acuerdo? Luego tenemos comisiones de gestión, ¿de acuerdo? Porque digamos que haya un señor gestionando, digamos, nuestro dinero, pues en este caso tiene unos costes que varían entre el 1 y el 3%. Y luego, además, esa gestión, pues normalmente lo que se hace es invertir, pues, en una cesta de fondos, ¿de acuerdo? Es decir, este señor gestor, pues en lugar de comprar acciones de Coca-Cola o comprar lingotes de oro o comprar bonos o comprar lo que le parezca, lo que hace es que invierte en fondos de inversión, ¿de acuerdo? Y esos fondos de inversión, pues digamos que también tienen una serie de comisiones que van, pues normalmente los que se manejan en los PIAs, entre el 1,5% y el 2,5%. O sea, yo, para empezar, lo que vemos aquí es que es un producto carísimo, pero carísimo. Y además hay que tener cuidado con las comisiones, porque cuando firmamos un PIAS, digamos que nos ponen delante un contrato de 427 páginas que normalmente, pues, en fin, no nos leemos. Hemos hablado con nuestro director del banco o el señor de la aseguradora y bueno, y lo firmamos y sin más. Y hay PIAs, y esto tiene cojones, en los que pagas todas las comisiones por adelantado. ¿De acuerdo? Es decir, tú, el primer dinero que aportas es para pagar todas las comisiones y luego ya, cuando hayas pagado todas las comisiones, empezamos a poner dinero a trabajar. ¿De acuerdo? Por ver un ejemplo, comisiones de suscripción. ¿De acuerdo? Por ver un ejemplo. Vamos a imaginar que, yo qué sé, yo pacto con ellos invertir 5.000 euros anuales durante 20 años, ¿vale? Un total de 100.000 euros. Y a mí me cobran, pues lo dicho, un 1,5%. ¿De acuerdo? Un 1,5% de esa comisión de suscripción, que pues en este caso son 1.500 euros, lo que voy a pagar, pues digamos, para invertir esos 100.000 euros que yo he acordado. Si más adelante decido, pues digamos, aumentar esas aportaciones y demás, pues pagaré de más, pero de entrada eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo invierto pues esos 5.000 euros anuales, por ejemplo, pues esto me sale a 416 mensuales, ¿de acuerdo? 416,66 periodo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, que yo, hasta que cubra esos 1.500 euros, ¿de acuerdo? Todo el capital que aporte va a ir destinado a comisiones. No va a ser dinero que tenga trabajando para mí. Es decir, yo llegaré el primer mes,
pagaré mis 416 euros y dinero trabajando para mí, 0. Segundo mes, pagaré esos 416 euros, dinero trabajando para mí, para yo el día de mañana recuperarlo, bla, 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 0. Llegará el tercer mes, dinero trabajando para mí, 0, ¿de acuerdo? Así hasta cubrir esos 1.500 euros, ¿de acuerdo? De esta manera ocurre que muchos PIAs, ¿okay?, hasta el año 10, 12, 15, he visto algún ejemplo de hasta el 26, digamos que no haces break-even, ¿de acuerdo? Que vas en negativo. Porque claro, tú partes, pues en este caso, con 1.500 euros menos invertidos. ¿De acuerdo? Tú partes ya con menos 1.500. Y para partir de ahí empezar a trabajar y ponerte al nivel, pues ponerte a cero. Ponerte a cero de las aportaciones. Es decir, tú en el momento que inviertas tus primeros, pues en este caso, 416 euros, pues ya tendrás 1.500 en negativo. Partes de un menos 1.500. Entonces, de 400 en 400, ir recuperando un menos 1.500, pues cuesta tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, a lo mejor hay PIAs en los que dices, no, usted no tiene comisiones por cerrar el PIAs antes de los primeros 5 años. Ya, pero es que te la estoy metiendo doblada por otro lado. ¿De acuerdo? Te están cobrando comisiones por anticipado de los próximos 20 años. ¿Ok? Entonces, bueno, con lo visto hasta ahora, pues lo dicho, tenemos que es un producto de una aseguradora, por lo tanto también es importante que seamos conscientes de que lleva un seguro de vida asociado. Pagas hasta por respirar, ¿de acuerdo? Bueno, pues viendo el seguro de vida, estos productos también se les suele llamar seguro de vida ahorro, ¿de acuerdo? Es, digamos, la otra nomenclatura que tiene. Pagas por respirar, que esto ya hemos visto, pues en fin, que pagas hasta, en fin, por todo, y luego, claro, estas elevadas comisiones directamente afectan a la revalorización que yo voy a tener, ¿de acuerdo? Directamente. O sea, cuantas más comisiones pague, menos pasta voy a ganar. Esto es así, ¿de acuerdo? Pero ahora además pasa una cosa muy cachonda, que a mí esto me parece tremendo. Mirad, hemos visto que estos gestores, pues digamos que lo que hacían era pues invertir en fondos de inversión, ¿de acuerdo? Pues habrán fondos de renta fija, habrán fondos de renta variable, esto en función del PIAS en el que invirtamos. Pero claro, tú estarás pensando, claro, esta gente pues va a velar por mis intereses y va a hacer pues lo que más me convenga. Para mí, para mis intereses como, pues en este caso, como ahorrador que quiere, pues bueno, poner su dinero a trabajar en un PIAS y demás. Pues bueno, la respuesta es que quizá sí o quizá no. Bueno, quizá no, seguro que no. Mirad, esto es algo, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento. Los fondos de inversión, ¿de acuerdo? Normalmente, pues un fondo indexado que tiene un 0,1% de gastos, no. Pero fondos de inversión, pues con gastos entre el 1,5%, el 2%, el 2,5% y tal, tienen una cosa que se llama retrocesión, ¿de acuerdo? Que es, pues digamos, hacer el egipcio con la persona que me contrata el fondo. Es decir, pues la aseguradora de turno, pues me contrata a mí el fondo, mi fondo cobra una comisión del 2%, pues yo a la aseguradora le voy a devolver el 0,8%. ¿De acuerdo? Es decir, la aseguradora se está embolsando la comisión de suscripción, la comisión de gestión y una parte de la comisión de gestión de los fondos en los que está invirtiendo. Por lo tanto, esta aseguradora no va a invertir en los fondos que mejores sean para ti, no. Van a invertir en los que más les pagan. Porque, queridos, esta aseguradora no son hermanitas de la caridad. Son empresas privadas que tienen que pagar sueldos, que tienen que pagar mariscos y que tienen que pagar historias. ¿De acuerdo? Y luego, si además metemos la capa del banco en medio, ya apaga y vámonos. ¿Ok? Entonces, no van a buscar lo mejor para nosotros. Van a buscar los fondos que más les paguen. Y esto, para mí, es un conflicto de intereses en la gestión que ya invalidan por completo el producto, porque no van a mirar por mí. Van a mirar por quién le pague más. ¿De acuerdo? Entonces, esto para mí ya es motivo suficiente para no planteármelo. ¿De acuerdo? Porque tener una persona, pues digamos, invirtiendo mi dinero, pero invirtiendo donde más le conviene a él y a su empresa para cobrar un bonus, en fin, sin comentarios, ¿vale? Bien, pero para mí hay una cosa que es aún peor, pero bueno, todo a su debido momento. Bien, vamos a hablar de liquidez. ¿Son productos líquidos? Pues bueno, sí y no. ¿De acuerdo? Es decir, con los PIAs, pues digamos que no tenemos el conflicto que teníamos
con los planes de pensiones que no podíamos, digamos, retirar el capital hasta la jubilación, accidente grave o todo el tema de 2025, ¿de acuerdo? En este caso no, pero sí que nos podemos encontrar, pues por un lado, con que apliquen una penalización, que esto pues cada PIAS es de un padre y de una madre y pues bueno, lo tiene que tener por escrito, o bien que nos encontremos en el caso pues de un PIAS en el que hayamos pagado todas las comisiones por anticipado y si nosotros digamos que deshacemos el PIAS y lo rescatamos, no nos van a devolver las comisiones que hemos pagado de más, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Y de hecho, pues es posible que fruto de esas comisiones, pues en un plazo de unos cuantos años, todavía nos encontremos en pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, no son ilíquidos como son los planes de pensiones, pero sí que tienen una liquidez limitada. ¿De acuerdo? En cuanto a las aportaciones, pues también está limitado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, pues bueno, son mucho más benévolos que los planes de pensiones, pero ojo, no tenemos, digamos, ese beneficio fiscal que teníamos con los planes de pensiones, ¿de acuerdo? En cuanto a liquidez, pues bueno, perdón, en cuanto a limitaciones, pues bueno, tenemos un límite de 8.000 euros anuales, ¿de acuerdo? Para aportar al PIAS y un máximo de 240.000 euros en total. Es decir, que yo puedo estar aportando durante 30 años un máximo de 8.000 euros anuales, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner aquí en diapositiva para que lo veáis todo. Y continuamos que aún hay más, ¿de acuerdo? Aquí una pregunta habitual. Dices, vale, pues bueno, 8.000 al año, 240.000 en total, pues contrato 7 PIAs y tengo 56.000 al año y 240.000 por 7 en total. No, no. Tú puedes tener contratados 7 PIAs, que además, pues oye, si me preguntas a mí, pues me parece bien, por un tema de diversificación y demás, pero esos límites son al total. ¿De acuerdo? Es decir, Juan Vidal, en todos los PIAs que tiene, pues puede aportar un máximo de 8.000 euros anuales, ¿de acuerdo? Y estas aportaciones no tienen por qué ser periódicas ni nada. Tú el 30 de diciembre dices 8.000 euros al PIAS, al igual que en un plan de pensiones, y listo, ¿de acuerdo? Y lo dicho, 240.000 en total. Bien, vamos a ver, perdonad, el problema que para mí es más grave en lo relativo a los PIAs. Y no es otro que la falta de transparencia, ¿de acuerdo? Porque el problema de los PIAs es que no hay datos ni claros ni accesibles a la rentabilidad de los PIAs, ni tienes, digamos, ningún tipo de información en los productos de los que invierte, ¿de acuerdo? Hasta que no estás metido ahí dentro, pues a nivel de rentabilidad es difícil que lo sepas, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, los papeles que te dan en las aseguradoras, pues en fin, tienen históricos de 2 años, de 1 año, o hay veces que ni eso, ¿de acuerdo? Y de hecho, estando dentro, pues digamos que no tienes una información detallada de dónde están invirtiendo. ¿De acuerdo? Sí que, pues bueno, tienes pues unas nociones de que sí, pues este PIAS va a invertir un máximo de un 60% en renta variable y el resto va a estar en obligaciones de gran calidad crediticia y bla, 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 bla. ¿Vale? Pero el detalle de dónde está tu dinero no lo tienes nunca. Entonces, claro, ese PIAS, pues igual te puede estar metiendo la pasta o esa renta vitalicia, que ahora hablaremos de ella, igual te puede estar metiendo la pasta en bonos de Alemania que en bonos de Grecia. Y tú no lo sabes. ¿De acuerdo? Entonces pueden decir misa y luego el dinero está donde está. Y luego además es que no hay ningún lugar, digamos, donde tengamos como un repositorio, vamos a decir, con datos oficiales de pues, rentabilidades históricos. No lo hay. No lo hay, ¿de acuerdo? Es decir, tú esto tienes que patearte aseguradora por aseguradora o banco por banco y ponerte a preguntar. Porque ya os digo, y digo lo de patearte porque por teléfono no te cuentan ni media, ¿de acuerdo? Y luego, cuando hablemos de la renta vitalicia, sí que he conseguido información por teléfono para daros, digamos, datos reales de hoy, pero vamos, que es complicadísimo, ¿de acuerdo? Son productos muy poco transparentes. ¿Ok? Y esto, pues bajo mi punto de vista, es un problema, porque oye, yo no sé qué están haciendo con mi dinero. Que está claro que, pues bueno, al tipo de perfil que invierte en un PIAS, pues digamos que pues, le da un poco igual. Porque si mete el dinero ahí es porque tampoco va a haber ahí bonos de Italia y le va a parecer bien. ¿De acuerdo? Pero, lo dicho, no es lo habitual. De todas las entidades que conozco, solo hay una que tenga yo conocimiento de que te proporciona esa información. ¿De acuerdo? Una. Pero bueno, y no es muy conocida ni nada, pero bueno. Es lo que hay. Bien, más cosas. Importante, y esta es interesante. Los PIAs, al ser un seguro,
pues digamos que quedan fuera de la masa hereditaria, ¿de acuerdo? Es decir, para pues todo el tema de gestión de herencias, pues pueden ser interesantes o no. Es decir, a nivel de beneficiario sí, porque tú dices, mira, el PIAS pues mira, se lo dejo a, yo qué sé, al vecino del quinto, que me cae muy bien, y a mis hijos que les den, pero más allá de eso, esto de que quede fuera de la masa hereditaria puede ser interesante o no. Y el que sea interesante o no, pues depende un poco de dónde vivamos. ¿Por qué? Mira, vamos a ver los dos supuestos. Es decir, digamos que tú tienes un PIAS, tus beneficiarios son tus hijos y tú te mueres, pues bueno, ese dinero, digamos que no pasa por caja. ¿De acuerdo? Es decir, el beneficiario del PIAS son los hijos, pues ya está, pues tienen ese dinero y ahí pues, en el momento rescaten ese PIAS, pues digamos que es cuando van a tributar. ¿De acuerdo? Que van a tributar por rendimientos del capital mobiliario. Si tú en el PIAS metiste 50.000 y ahora el PIAS vale 200.000, pues digamos que ellos van a tener que tributar en su momento por beneficios de 150. ¿Vale? Bien, esto con el modelo seguro, ¿de acuerdo? Entonces, esto que a priori puede parecer muy bueno, pues quizá no lo sea tanto, porque ahora hay muchas comunidades autónomas, hay algunas en las que no, pero hay muchas comunidades autónomas en las que pues, el impuesto de sucesiones es cero. Bueno, por ejemplo, ahora en Valencia es cero. Hace un año era el 25%, pero hubo cambio de gobierno y ahora ha sido el cero. En Andalucía creo que también es el cero. En Madrid es el cero. En Cataluña no. En Cataluña creo que pegan un sablazo interesante. Hablo hacia descendencia directa, ¿de acuerdo? Primera línea, hijos o padres, en caso de que no tengas hijos. Con hermanos ya es otra historia. Entonces, claro, imagínate que en vez de un PIAS, pues tienes un fondo de inversión con ese mismo supuesto. Es decir, yo invertí 50.000 euros en el fondo y ese fondo ahora, pues digamos que tiene una valoración de 200.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, digamos, ahí los hijos lo heredan, pero no tienen unas plusvalías de 150.000 euros. No, porque en el caso de sucesiones, en el caso de que no haya que pagar nada, lógicamente, pues digamos que es muy interesante porque digamos que tu punto de partida como heredero con ese fondo para tener que tributar por beneficios es el precio, es el precio o el valor al que lo heredas. Es decir, si ese fondo en el que mi padre invirtió 50.000 euros y ahora tiene un valor de 200.000, yo lo heredo, si yo lo vendo al día siguiente de heredarlo por 200.000 euros, no pago plusvalías de ningún tipo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la plusvalía del muerto. ¿De acuerdo? Si al día siguiente me sube un 0,5% y esos 200.000 pasan a ser 201.000, pues bueno, pagaré plusvalías por 1.000 euros. ¿De acuerdo? No por 151, que es todo lo que falta ahí, digamos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la comunidad autónoma en la que me encuentre, pues digamos que es interesante esto de que esté fuera de la masa hereditaria o no, ¿de acuerdo? Pero vamos, el PIAS está fuera, por lo tanto, pues es lo que hay, digamos que no puedo elegir ahí, ¿vale? Y luego vamos a hablar de la gran ventaja fiscal del PIAS, ¿de acuerdo? Los PIAS no son como los planes de pensión, es decir, toda esta cantidad que estamos aportando no me la desgravo del IRPF ni nada, ¿de acuerdo? Es dinero que yo gano y lo aporto y punto. ¿De acuerdo? Pero siempre, 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 siempre que se habla de PIAS, pues bueno, te lo venden con él ya. Pero es que si tú luego eso lo conviertes en una renta vitalicia, pues estás exento de pagar las plusvalías. Y sí, es cierto, es decir, si tú en el momento, pues oye, dices, ya está, me he jubilado o no, porque no tienes por qué esperar a la edad de jubilación para, pues bueno, para disfrutar del PIAS, y dices, pero mira, yo en vez de rescatarlo, luego voy a cogerlo, el total, y lo voy a meter en un producto de renta vitalicia, que ahora enseguida, pues bueno, hablaremos de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que efectivamente no tienes que pagar impuestos por plusvalías. Os voy a compartir pantalla para que veáis un poco la magnitud de esto. Y aquí vemos, pues bueno, que en un PIAS, por ejemplo, en el que yo haya aportado pues un capital de 100.000 euros y al final tengo un resultado de 200.000, ¿de acuerdo? Pues tengo un beneficio de 100.000 euros. Si yo esto lo aporto a un plan de renta vitalicia, pues bueno, me ahorro 21.880 euros en impuestos, ¿de acuerdo? Y esto es verdad, y esto es verdad. Pero es que esto no ocurre solo con los PIAS. ¿De acuerdo? Esto ocurre con cualquier activo. A los señores que venden los PIAS se les llena la boca diciendo, no,
porque si tú esto luego lo metes en un plan de renta vitalicia, te vas a ahorrar un montonazo de pasta en impuestos, bueno, y les has ido pagando un montonazo de pasta a ellos por el camino, pero bueno, es que esto es para cualquier activo, ¿de acuerdo? Para cualquier activo de inversión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a partir de los 65 años, que esta es la única ventaja que tienen, digamos, los PIAs frente, digamos, a hacerlo con cualquier otro activo de inversión, que con un PIAs lo puedes hacer con 40 años. ¿De acuerdo? Con cualquier otro activo de inversión no. Pero si tú vendes, por ejemplo, yo qué sé, tu padre, que tiene 73 años, vende la casa, vende un piso de pues, 200.000 euros y le costó 100.000. Pues tendría que pagar 100.000 euros de plusvalías, tal, no sé qué. Pues si lo mete en un plan de renta vitalicia, se las ahorra. Se las ahorra, ¿de acuerdo? Esto no es algo exclusivo de los PIAs. Luego veremos si nos interesa o no meterlo en un plan de renta vitalicia. ¿De acuerdo? Que esto es otra película. O sea, esta ya es la siguiente película que tenemos que analizar. Pero esa gran ventaja la tiene cualquier activo de inversión siempre que lo hagas dentro de un plazo inferior a 6 meses y tengas más de 65 años. ¿De acuerdo? Es decir, este señor que vende la casa con no 72, con 65 años y un día, y en menos de 6 meses coge ese dinero y lo mete en un plan de renta vitalicia, no paga plusvalías. ¿De acuerdo? Hay que dejarlo muy claro cuando se contrata el plan de renta vitalicia, que este dinero viene de tal y de cual, para luego, digamos, no tener problemas con Hacienda y no tener que pagar esa plusvalía. ¿De acuerdo? Pero esto es válido para cualquier activo. ¿De acuerdo? No es algo exclusivo de los PIAs, que es un poco lo que se transmite. ¿Vale? Entonces, conclusión, pues, en fin, el PIAs es un producto muy caro, pero es muy, muy, muy caro para lo que aporta, con muchas limitaciones de cara al inversor. Bueno, muchísimas. Y sí, como punto a favor, pues bueno, tiene el punto de que te preocupas del dinero, pero bueno, pues igual que en un plan de pensiones o igual que en cualquier cartera gestionada, ¿de acuerdo? Para nada es una gran opción de inversión de cara a futuro, y digamos que la gran ventaja que tiene pues no es exclusiva de ella, sino que es exclusiva de cualquier producto de inversión, de un piso, de un fondo de inversión, de tu cartera de acciones, de un cuadro que vendes que es una obra de arte, ¿de acuerdo? Con esa limitación de los 240.000 euros y los 65 años de edad, que esto no lo puedes hacer a los 30. ¿Vale? Por lo tanto, pues oye, llegamos a la misma mierda rosa de Arale, que no es una cosa que nos interese.